Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy vamos a hablar de una absoluta leyenda que desgraciadamente falleció demasiado pronto. Vamos a hablar de Brian Pillman. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y también nos podéis seguir en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Cuando hablamos de Brian Pillman es cierto que para muchos solo se acuerdan de su muerte prematura, pero la realidad es que Brian Pillman es una de las figuras más interesantes del wrestling de los 90 y su personaje / su personalidad, porque nunca sabemos dónde acababa esa línea de loose cannon, Brian Pillman loose cannon, fue tan innovadora que cuesta discernir ahora mismo en 2020 qué tenía de real, qué no y sobre todo hacia dónde quería llevar ese personaje. Pero empecemos por el principio, como siempre. Brian Pillman nació el 22 de mayo de 1962 y su vida fue bastante triste, porque con solo 3 meses su padre falleció de un paro cardíaco y él sufrió múltiples pólipos en la garganta, lo cual le provocó que tuviera que ser operado más de 30 veces, muchas de ellas antes de los 3 años. Se pasó muchísimo tiempo en el hospital, lo cual pues evidentemente es muy duro para un niño tan pequeño. Solo iban a casa por Navidad y el joven aún así pues... Debido a ello, su madre decidió que no iba a ir a un colegio privado, sino que iba a ir a uno público para poder seguir con sus amigos. La realidad es que Brian Pillman desde ahí empezó a trabajar en los deportes, le dio al hockey, al baloncesto, pero era muy escuchimizado, era muy débil y no tenía un hueco. Empezó a practicar el boxeo y también el fútbol americano. Fue aquí donde hizo carrera, debido a que consiguió jugar en la Universidad de Miami, Ohio, esta universidad de cierto nivel, un nivel relativo, no estaba en sus mejores años cuando llegó Brian, todo se ha dicho, pero fue el rey de los placajes para pérdida, es decir, placaba a los jugadores antes de que pasaran la línea de scrimmage. No llegaría a la NFL debido a que solo medía unos 78, pesaba 100 kilos, era demasiado bajo y demasiado poco pesado, pero tuvo los tryouts en los Cincinnati Bengals. Allí en 1984 se ganaría el premio a mejor compañero de equipo y conseguiría hacer roster, demostrando que, bueno, tenía cierto talento. Pero debido a su falta de tamaño acabó siendo cortado. En 1985 intentó hacer roster en los Bills, no lo consiguió, y en 1986 se marcharía a jugar en la CFL en los Calgary Stampedes, pero antes de que acabase la temporada se dio cuenta de que no iba a poder hacer carrera del fútbol americano y se empezó a centrar en otros gustos. Es importante comentar que en estos momentos, cuando jugó en Miami, compartió habitación con John Harbaugh. John Harbaugh, el cual también le acompañó en Bengals y el cual actualmente es el entrenador en jefe de los Baltimore Ravens. Uno de los equipos más interesantes, la verdad. La realidad es que cuando decidió dejar el fútbol americano, su plan fue meterse dentro del mundo del wrestling profesional. Para ello entró en la histórica Hart Dungeon, es decir, fue entrenado por Stu Hart y tuvo una gran amistad con todos ellos, fue amigo de Brett, fue amigo de Owen, empezó a trabajar allí, etcétera, etcétera. La oportunidad de pelear por primera vez se la dio la propia Stampede, la empresa de Stu, en 1986. Junto a Bruce Hart, uno de los Hart, formaría Bad Company. Este stable duró, este tag team duró varios años, prácticamente el 86, el 87, el 88, incluso el 89. En este mismo 89 empezaría a hacer ciertos viajes por el sur de Estados Unidos. Llegó a estar en un tour en New Japan, en el cual dio muestra de su nivel in ring, y debido a ello fue firmado por NWA, la cual en aquel momento era parte ya de, bueno, WCW era parte de NWA, por tanto le firmó WCW NWA. Su fichaje fue bajo el nombre de Flying Brian. El motivo de que le llamaran así es que Brian Pillman era uno de los primeros luchadores en la historia de la empresa, en la historia del sur de Estados Unidos, que incluía movimientos de lucha libre mexicana, junto a Bobby Eaton. Esto provocó que, a pesar de que no tuvo nunca un combate muy destacado, una rivalidad muy especial, siempre estaba dentro de las cards, en esa zona de mid-card, low-card, etcétera, etcétera. Durante sus primeros años conquistaría en 1990 los NWA United States Tag Team Titles junto a The Seedmen, pero los perdería contra Fabulous Freebirds pero lo ganaría frente a Fabulous Freebirds, sentando una rivalidad, y en Capital Combat los perdería frente a Midnight Express. Este show, para el que no lo hayáis visto, los que no conozcáis la historia de WCW, es el show conocido porque apareció Robocop para ayudar a Sting. Sí, Robocop, el personaje de películas. WCW en esta época era especial. En aquel momento decidieron hacer una división, lo WCW especial, que era relativamente buena, relativamente interesante.
en la cual estaba Justin Thunder Liger, en la cual estaba Johnny Flamingo, para el que no lo sepa, es el Raven, Brad Armstrong, etcétera, etcétera. Le darían ese título Light Heavyweight, sería el primer campeón, lo perdería contra Justin Thunder, lo recuperaría, pero por primera vez dentro de WWE pasaría a ser heel cuando, una vez tenía el título perdido, no fue capaz de ganar a Brad Armstrong debido a que Brad Armstrong se lesionó impidiendo el combate por el título. Le atacó, se enfadó, se transformó en heel. El título desaparecería rápidamente y Pillman pasaría a la división tag. Primero sería junto a Barry Windham, con el cual pelearía en Starrcade, pero aunque perdieron contra Steamboat y Shane Douglas, la realidad es que Windham quería ir a por el título mundial, por tanto se separaron de forma amistosa, formando posiblemente el tag team más divertido de esta época de WWE y el que más interés nos atrae a nosotros como fans a posteriori. Y es que Brian Pillman se unió a Stone Cold Steve Austin, en aquel momento no era Stone Cold, evidentemente era solo Steve Austin, formando The Hollywood Blondes. The Hollywood Blondes sería un equipo que tenía un alto nivel in ring, que era muy capaz en el micro, y debido a ello les dieron los títulos tag en marzo. Después de esto, el plan que había con ellos era un plan bastante obvio y a la vez bastante lógico, enfeudarles con los Force Horsemen. En esta rivalidad tendríamos algunos de los mejores segmentos tanto de Bryan como de Austin, porque humillarían y se burlarían de la vejez de Ric Flair, de esos movimientos, de esa life stealing, right? Todo eso usaron para burlarse de ellos y funcionó realmente bien. El problema aquí es que evidentemente Ric Flair quería ir contra Windham y por tanto se decidió que perdieran los títulos contra Arn Anderson, hasta aquí todo bien, y Paul Roma. Incluso este combate, que se celebraría en Clash of the Champions 24, sería aún peor. ¿Por qué sería aún peor? Porque Brian Pillman no pudo participar debido a una lesión en la pierna que provocó que estuviera que estuviera Austin con Sir William Regal. Pillman posteriormente volvería a televisión, seguía haciendo equipo con Austin, pero Austin se había unido a Robert Parker. Robert Parker se rió de él, le insultó por lo de la pierna, diciendo que si fuera un caballo lo habría justiciado ya, etcétera, etcétera. Lo cual provocó que Pillman le atacara entrando en un feudo con Austin. Era face ya en este momento después de este feudo, en el undercard, pelearía por el título televisivo frente al propio Regal, pero llegaría a un empate por límite de tiempo y por tanto no lo conquistaría. Participaría en ECW en un par de shows como parte del roster de WCW, debido a que ambas empresas tenían un talent exchange, y volvería en enero de 1995. Pasó de ser Flying Brian a California Brian, lo cual le duró solo un par de semanas, y básicamente pasó a ser mucho más serio, mucho más duro, y empezó a hacer equipo con Arn Anderson como heel. En un principio eran twinners, pero aquí ya podríamos considerarle que era heel, para enfrentarse a Ric Flair, debido a que Arn Anderson quería atacar a su antiguo miembro de los Force Horsemen. Los dos atacaron constantemente a Rick, Sting se metió de por medio, Sting no se fiaba de Ric Flair, pero finalmente se fía, hasta que, por sorpresa, Ric Flair traiciona a Sting y se une a los Horsemen reunificándolos. Junto a ellos también se uniría Chris Benoit. Los cuatro formarían los reformados nuevos Horsemen, etcétera, etcétera, pero no aparecería durante un par de meses en televisión en Estados Unidos debido a que participó en Best of Super Juniors de ese mismo año con cierto éxito y demostrando que era un luchador muy muy bueno. Tras su vuelta, participó en Nitro, en el primer Nitro de la historia, estaba trabajando en las rivalidades con los Horsemen, pero poco a poco parecía mucho más errático, mucho más salvaje, mucho más loco. Atacaba por sorpresa, se marchaba por sorpresa, parecía ido durante los combates, nadie sabía exactamente qué le pasaba. E incluso en backstage también se comportaba así con todo el mundo. La realidad es que esto provocó dudas en sus compañeros de vestuario y provocó uno de los momentos más divertidos de forma involuntaria que existen en la carrera de Bobby Heenan. Está enfrentándose a Eddie Guerrero y la mesa de comentarios de WCW estaba justo a pie del ring. Cuando se baja del ring, Pillman la agarra del cuello a Heenan, el cual se levanta, huye y luego dice: ¿qué cojones estabas haciendo? Heenan evidentemente se pidió disculpas, etcétera, etcétera. Básicamente el tema por el que Heenan se enfadó tanto es que él tenía problemas de cuello, ha tenido varias operaciones, había sufrido bastantes lesiones y por tanto cada vez que iba a recibir un bump él pedía que se le informara previamente, que estuviera tal. Entonces aquí cuando le agarró por el cuello Pillman se asustó bastante. La realidad es que este personaje de loco, de psicópata, etcétera, no es que fuera algo que estuviera haciendo él, que era una loose cannon de verdad, era un pacto que tenía con Eric Bischoff donde querían hacer este personaje de un enajenado, de un psicópata, etcétera, etcétera, de alguien que no estaba bien. Todo esto nos llevaría a Super Brawl 6. En Super Brawl 6 se enfrentarían Kevin Sullivan contra Brian Pillman, debido a que Sullivan decía que tenía que aprender el respeto a Brian Pillman en un I Respect You match.
Básicamente el combate era un I quit, pero en vez de rendirse tenías que decir I respect you. Además era un bull rope, es decir, todo muy loco. La sorpresa fue que Pillman ataca un momento a Sullivan y 30 segundos después coge el micro y dice I respect you, Bookerman. Con Bookerman se refería a que en aquel momento Kevin Sullivan era el Booker de la empresa y básicamente lo acaba de desvelar ante todo el público en algo muy sorprendente. Es uno de esos primeros movimientos que hizo Eric Bischoff donde intentaba separar el kayfabe de la realidad y en este caso le salió realmente bien porque nadie sabía qué estaba pasando. Tras ello, Pillman aparecería en un show más y desaparecería por completo con WCW liberándole su contrato. Aquí ya hay dos versiones, la de Bischoff y lo que ocurrió. La de Bischoff indicó que esto era un acuerdo con Pillman, que iba a estar en ECW, que iba a tener un run allí, y iba a volver a WCW con mucha más credibilidad. La realidad es que Pillman lo que pensaba es que iba a hacer eso, sí, se iba a ir a ECW, y según que le pagara más dinero, volvería a WCW o se iría a WWF con el mismo personaje. Pillman se marcha a ECW y la verdad es que no necesita un solo combate para ponerse over. Entra, humilla a Shane Douglas, dice básicamente que va a usar su pipa y va a mearse en ese ring de mierda, se burla de la empresa, se burla de lo que representa. Otro día sale y vuelve a hacer un hijack al show y llama con cierta palabra con N a New Jack y a su compañero, provocando que en backstage New Jack lo quiera arrancar la cabeza porque es que es un racista, no sé qué. Básicamente lo que estaba provocando era todo el odio de todo el mundo en aquel vestuario, en aquellos fans. Estaba consiguiendo lo que quería, hit. Recordemos que este gimmick del Loose Cannon era básicamente que estaba enajenado, que no le importaba a nadie. Por ello, WWF rápidamente llamó a su puerta y le firmó en un contrato exclusivo que el único que había recibido un contrato de este estilo era Mark Mero anteriormente. Y con cláusulas de que no le podían marcharse a WWF, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el problema aquí? Que se lesionó de gravedad el tobillo. Tuvo un accidente de tráfico, se destrozó el tobillo y no podía pelear. Primero apareció como amigo de Stone Cold Steve Austin, como Lucky, además de también hacer de comentarista, pero lo que ocurrió fue que él era amigo real de Bret Hart. Entonces esto enfadó a Stone Cold, el cual le atacó de forma salvaje, destrozándole el tobillo en octubre de ese mismo año. Esa lesión tan bestia de tobillo de Pillman provocó uno de los segmentos más locos, más graciosos a posteriori, pero más problemáticos para WWE en su historia. Este segmento era que Brian Pillman estaba encerrado en su casa, con su familia recuperándose de su lesión, con sus amigos alrededor de la casa para protegerle del ataque de Stone Cold. Sus amigos son despachados rápidamente, pero Pillman saca un arma y fueran dos sonidos, como si fueran de balas, y la imagen va a negro. Esto evidentemente provocó ya muchas críticas, pero es que después Pillman saca como de su casa junto a sus amigos a Austin lanzándole fuera y dice la palabra fuck en público, lo cual evidentemente es un problema porque no se podía decir en aquel momento. Así que Pillman y la empresa tuvieron que salir a pedir disculpas públicas por este incidente. Se recuperó de la lesión, que fue más o menos en marzo, abril, y entró en una pequeña rivalidad con Austin, uniéndose a la Hart Foundation tras WrestleMania 13. En WrestleMania 16 participaría en ese main event de Canadian Stampede que fue tan importante y tan icónico, con el público de Canadá totalmente volcado. Posteriormente derrotaría a Goldust, perdió en SummerSlam pero ganó en In Your House 17, consiguiendo los derechos por Marlena, con la cual subió los Brand Film XX Files, que era básicamente Marlena en posiciones sexuales. Porque técnicamente esto iba a provocar el enfado del andrógino, es decir, de Goldust, y hay que recordar que Pillman y Marlena habían tenido una relación real antes. Por desgracia, antes de que este feudo tuviera su final y sobre todo antes de un enfrentamiento muy interesante con Dude Love, es decir, Mick Foley en In Your House 18, se encontró su cadáver en una habitación de hotel que había pasado justo antes de ese In Your House 18. Con solo 35 años, Pillman había fallecido de lo que parecía un infarto. Evidentemente, cuando un luchador muere de un infarto, llegan rápidamente los comentarios sobre alcohol, sobre drogas. Por pena, por desgracia, esto no es así. Lo confirmó Stone Cold Steve Austin, que era amigo íntimo suyo. Él sufrió una enfermedad de corazón que no se sabía, una arritmia, y falleció por ella. Y es el mismo motivo por el que falleció su padre, también siendo realmente joven. No es que hubiera dado al alcohol o a las drogas, era un problema cardíaco que no lo habían podido descubrir antes. Su muerte fue muy dura para el mundo del wrestling y es una de las pocas de esta era que no está relacionada con ningún tipo de accidente, de sobredosis ni nada. Simplemente, y tal y como parecía en aquel momento, la vida se acaba sin tener un motivo detrás. Su legado dentro del mundo del wrestling, y con legado me refiero a sus hijos. Él tuvo 2 hijos antes de su relación con la que fue su esposa hasta su muerte, Melanie. Él tenía 2 hijos. Adoptó a los 2 hijos previos de Melanie.
tuvo un hijo con ella que es seguro que es suyo, y luego nació otro poco después de morir, en el cual, según su hija Brittany, no era un hijo suyo. Todo hace indicar que la relación con Melanie estaba muy destrozada y que la propia Melanie le había pedido los papeles del divorcio en ese mismo 1997. Todavía seguían casados, todavía seguían vivido juntos y es cierto que luego hubo un drama familiar sobre el dinero, sobre las drogas, etcétera, etcétera. No las drogas suyas, sino las de su esposa Melanie. Pero a lo que vamos aquí es a sus hijos. Desgraciadamente sus hijos no tienen una historia bonita, debido a que la primera de ellas es Sexy Lexi Pillman. Era básicamente una de las hijas de Melanie, una de las que adoptó el propio Brian. Ella quería entrar dentro del mundo del wrestling, entrenó como luchadora y debutó como manager. Llegó a participar en un house show que tuvo TNA en Cincinnati como una de las chicas que animan al público, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente en un accidente de coche murió en 2008, solo tenía 26 años. Su otro hijo, conocido dentro del mundo del wrestling, es Brian Pillman Jr., el cual habéis podido ver en All Elite. Ahora, volviendo a la figura de Brian Pillman, la realidad es que su estilo cambió la forma de ver el wrestling en Estados Unidos. Fue uno de los primeros que introdujo movimientos high flying, mucho más locos, mucho más espectaculares. Su amistad con los Hart también demostró ese característico wrestling técnico, wrestling muy limpio, muy sencillo, que le gustaba tanto a los Hart, lo cual implicaba que tenía lo mejor de los dos mundos. Su paso por New Japan es una locura, es prácticamente pues un predecesor un poco por edad de los Benoit, Jericho, Malenko, que destacarían 2-3 años después de él. Él puede ser como el originario, su trabajo como Hollywood Blondes era espectacular y su personaje de Loose Cannon es icónico y es necesario recordarlo más. ¿Por qué es necesario recordarlo más? Porque es el primer tío que rompe las normas del kayfabe y lo hace de una forma que no sabes exactamente qué es lo que te está vendiendo. Sé que si me escuchara gente como Jim Cornette a estas declaraciones se enfadaría muchísimo porque si no sabes qué es el kayfabe... Pillman era una persona que su personaje del loco no solo se llevaba dentro de pantalla y fuera de pantalla, sus propios compañeros no sabían si era cierto o no. Eso es un talento que se tiene o no se tiene, ya está. Pillman era una de estas clásicas historias que se cuentan en wrestling que para que un gimmick funcione tiene que ser tu personalidad llevada al 1000. Eso era lo que era Pillman. Eso es por lo que funcionaba tan bien su personaje de Loose Cannon. En la Hart Foundation tenía un trabajo espectacular, porque la Hart Foundation al final era Bret Hart, el orgulloso canadiense que demostraba el honor de su familia, Owen, el luchador técnico y espectacular, Neidhart y British Bulldog, que eran por los luchadores más tag team. Y luego estaba Pillman. Pillman era el outliner, era el distinto al resto. Es cierto, y esto sí es evidente, que después de su lesión en el 96 dejó de hacer movimientos high flying y hacía un wrestling mucho más técnico. Recordemos que la fractura que tuvo de tobillo fue bastante dura, ya había tenido otras lesiones en la pierna, no era recomendable que siga con ese estilo. Y aún así, como luchador técnico era muy bueno. Brian Pillman además fue tremendamente influyente porque ese acierto, ese éxito en esa difuminar las líneas del kayfabe fue lo que ayudó a muchas historias posteriores que ya se centraban directamente en eso. No está muy valorado actualmente porque sí, todos recordamos, murió con 35 años y todos conocemos las listas que hay de luchadores que murieron prematuramente, que no importa mucho de qué murieron, pero sí importa incluirlos a todos para recordar lo duro que es el wrestling. Que sí, que el wrestling es muy duro, pero que por ejemplo en el caso de nuestro amigo Brian Pillman nada tiene que ver la dureza del wrestling y sí, pues que por desgracia todos podemos sufrir una enfermedad de este tipo y que por tanto tenemos que cuidarnos. Aún así, aun con esto, no quiero acabar con una nota negativa a este vídeo porque no creo que lo merezca. Brian Pillman es un luchador que hay que celebrar. Os recomiendo encarecidamente que veáis combates suyos, sobre todo promos como Hollywood Blondes, como... Es que a ver, la realidad es que como Loose Cannon hay dos opciones y esto lo digo muy en serio. Que os encanten o que las odiéis. Porque Brian Pillman, Loose Cannon es un luchador que está tan fuera de lo habitual que puede hasta llegar a agobiar. Es muy bueno, pero fuerza mucho, agobia mucho. El main event, y esto es obvio, pero el main event de Canadian Stampede, verlo, es una gozada. Yo no sé, hay mucha gente que no le gusta, tengo que decirlo, que Canadian Stampede no le emociona tanto, pero verlo, y no lo he mencionado, porque no lo he mencionado, pero tiene un combate contra Justin Thunder Liger increíble, y sobre todo en 1991, cuando todavía era un undercard, tiene un combate que es tan extraordinario en las Wargames, que lo podéis disfrutar muchísimo. En 1991, las Wargames de ese año, ¿vale? Es alucinante. El talento que tenía dentro del ring, el talento que tenía en el micro y sobre todo lo infravalorado que está. Sin Brian Pillman, muchos de nuestros luchadores favoritos no hubieran triunfado como lo hicieron. Brian Pillman fue el primero, fue el que inició esa gran era de no hace falta tener un gran cuerpo,
para ser un buen luchador, sobre todo porque era bajito, era muy bajito, 1,78 es muy bajo para la época. Recordemos que mismamente Chris Benoit, que era bajito para la época, no medía, es decir, medía más que él. Medía, para ser concretos, 2 centímetros más que él, que es un inch, por así decirlo. Es decir, ese es el nivel, en serio. Es alucinante y creo que este es un buen homenaje para Brian Pillman. Recordar, el viernes tendremos un vídeo que para mí es muy importante, tengo que reconocerlo, sobre la salud mental. Creo que es el momento de hablar de ello, porque es un tema que nos afecta a todos y que también necesitamos hablar. Y el domingo volveremos a WCW, a un programa que, bueno, es WCW, es febrero del 97. Sinceramente no sé qué podemos esperar de ahí. Pero con esto me despido y hasta la próxima.